Muchas gracias, profesor Alarcón. Gracias inicialmente a usted, gracias a los organizadores del curso, a todo el equipo de trabajo del proyecto Ecotea y a todos los asistentes a esta sesión de la unidad número 4, en la cual estamos pues entrando a lo que sería o lo que llamaríamos el ecuador del curso. Estamos en el eje central del curso y espero que se convierta en ese elemento de enlace entre los conocimientos vistos previamente y los conocimientos y aprendizajes que se vendrán de aquí en adelante en las siguientes unidades, teniendo por delante pues la misión de hacerlos interesar sobre todo principalmente en todo lo que tiene que ver con el diseño de embarcaciones fluviales y hacia el final de la charla algunas consideraciones para la electromovilidad fluvial, teniendo en cuenta que esta última parte específica va a tener una profundización en unidades siguientes a la que nos encontramos. Agradeciendo a los 31 asistentes que se encuentran en este momento en la sala, que han mostrado pues una alta motivación a través de sus mensajes en continuar con el curso. Empecemos entonces con terminología naval, por el cual vamos a desarrollarlo a través de tres ejes temáticos. El primero es la introducción de la industria naval, el segundo son los conceptos básicos y el tercero, Tienes elementos que hablar estructurales. con el que está manejando. Te ¿Me la dejo ahí confirman colgada. que el audio esté en buenas condiciones? Yo también les comento que estoy atento a la ventana del Teams por si se requiere que alguien nos interactúe con alguna pregunta, una solicitud de aporte. Bienvenidos son todos, tanto preguntas como aportes. En lo que se pueda dar respuesta en vivo, pues lo haré directamente. En lo que se tenga que dar respuesta en el chat, intentaré hacerlo de manera paralela o en los descansos. Y si otra persona, pues, también colabora respondiendo las dudas, preguntas o consultas, pues también estaré agradecido con ese aporte. Como podemos ver, la industria naval se puede considerar que es una industria que ocupa un sector de la economía dedicado principalmente a la construcción, mantenimiento y reparación de barcos, buques, naves y todo tipo de embarcaciones destinadas al transporte de pasajeros, mercancías y otras actividades. Se puede decir que es uno de los sectores más versátiles, ya que tiene la capacidad de estar presente en muchos sectores económicos, inclusive más allá de los económicos. Por ejemplo, sectores como la defensa, la investigación y por ende, y tal vez su participación principal en lo que es el transporte y logística de mercancías. Es por eso que las cifras del transporte marítimo son muy altas, llegando al 80% de las mercancías movidas a nivel global, trasladadas por estos medios y cerca del 30% de la producción de hidrocarburos también es producida y movilizada desde y hacia los hallazgos marítimos. Para ambientar un poco y ilustrar un poco este tipo de industrias, podemos ver que la industria naviera logística es la que está relacionada con el movimiento portuario. La industria offshore está basada en tanto en plataformas costa afuera de extracción petrolera o extracción de cualquier tipo de derivado del petróleo, además de las embarcaciones auxiliares, ya que esta industria, para poder operar y para poder sostener durante el ciclo de vida una plataforma offshore, se requieren una serie de embarcaciones que le provean diferentes servicios a este tipo de elementos. Tenemos la industria pesquera, que desafortunadamente en nuestro país no es una industria tecnificada, es una industria que se encuentra en un nivel casi básicamente artesanal, pero a nivel mundial es una industria que mueve mucho la economía. Países vecinos como Ecuador y Perú basan su economía nacional en uno de estos pilares como es la pesca. Tenemos la industria del ocio y los viajes. Aquí en nuestra ciudad de Cartagena, donde me encuentro en este momento, esta industria que hace parte de la industria naval es muy importante. Aquí pues es el puerto principal de cruceros del país. Además que está todo el tema de asociado al turismo a través de las bellezas acuáticas que tiene esta región. Y también tenemos la industria de defensa, que también jalona principalmente desarrollos tecnológicos. Siempre se ha tenido el concepto de que a través de la industria de defensa se dan los grandes saltos tecnológicos de las diferentes tecnologías. Y pues en Colombia no es la excepción y en el mundo pues hay muchos ejemplos. Además tenemos industrias auxiliares,
Arriba se encuentran, digamos, todo lo que se puede ver como una embarcación o como un artefacto flotante, pero también tenemos industrias de soporte como la industria del acero, ya que el acero es el principal componente de la fabricación de los buques. Tenemos toda la industria de maquinaria y equipos que soportan los sistemas desde la propulsión, la generación y todos los demás sistemas de una embarcación. La industria eléctrica y electrónica, pues que provee de energía a la embarcación y sus sistemas. Y la industria petrolera química, que es tanto usuario como productor hacia los combustibles de las embarcaciones, que en este momento todavía sigue siendo de manera mayoritaria la que le provee energía a las embarcaciones. Dentro de los conceptos básicos, empecemos por lo más primario, lo que es una embarcación. Se puede encontrar con una embarcación como una plataforma flotante que se mueve parcialmente sumergida en el agua. Dentro de ese concepto tan general y tan global, pues caben muchas cosas, pero es el punto de partida. Todo lo que se encuentre no completamente sumergido, digamos que ya no es embarcación, ya será un submarino, y lo que no se encuentre con algo sumergido ya dejará de ser una embarcación y se convertirá en una aeronave. Entonces, digamos que es la definición más simple y sucinta que pueda haber de una embarcación. Vamos a iniciar un poco con los términos asociados a las embarcaciones en general. No son términos asociados a un solo tipo de embarcaciones, son términos que se asociarían a cualquier tipo de embarcaciones. Y aquí también vamos a hacer una pequeña actividad solamente que nos va a permitir ver qué se nos ocurre cuando comenzamos a pensar en embarcaciones, qué es esa primera palabra que se nos viene a la mente cuando alguien nos habla de una embarcación. Empecemos entonces la terminología desde los aspectos más básicos. Esta imagen nos va a ayudar a visualizar eh, las diferentes posiciones, porque no son lugares físicos de una embarcación, pero son los conceptos primarios con los que se logra ubicar una persona en una embarcación. Podemos hablar de la proa como la parte delantera de la embarcación, podemos hablar de la popa como la parte trasera de la embarcación, tenemos lo que son los costados, el costado de estribor, denominado también en inglés como starboard. Tenemos el costado de babor, denominado también en inglés port side, y tenemos también unas zonas de amuras que se encuentran entre los costados y la proa. Por eso hablamos de la mura de estribor como esta zona que se encuentra acá, la mura de babor como esta zona que se encuentra acá, y las aletas, que son las zonas que se encuentran del medio del buque hacia popa. Entonces hablamos de la aleta de babor, esta es una zona del buque, y la aleta de estribor en esta zona de la embarcación. Estas, estas orientaciones pues aplican para cualquier tipo de embarcaciones. Aquí vemos una imagen de un velero, sin embargo, pues es aplicable a cualquier embarcación. Seguimos adelante con estos términos. Tenemos lo que es la eslora, o que es la distancia medida en el sentido longitudinal del buque, medida sobre un plano transversal y entre la popa y la proa. Aquí vamos poco a poco eh, tomando y usando esos términos que vamos aprendiendo para ir descubriendo nuevos términos. Entonces, la eslora es esta distancia que se encuentra medida en un plano transversal del buque entre la popa y la proa. Podemos decir que hay varios tipos de eslora. Generalmente, cuando solamente se habla de eslora sin ningún apellido, nos encontramos con que estamos hablando de la eslora total, es decir, la eslora que va desde el punto más al extremo hacia proa con el punto más al extremo hacia popa, pero también tenemos el hora en flotación, por ejemplo, que es el hora que se marca justo donde la embarcación cruza sus formas y sus líneas con la flotación. Es un poco menor en el caso de este ejemplo que la hora total. Tenemos otros parámetros como son el calado, que es la distancia vertical que se encuentra desde el fondo de la embarcación hasta su línea de flotación, y que normalmente se suele utilizar o se suele medir en diferentes puntos, al menos dos puntos, que son los calados de popa y los calados de proa. Normalmente en embarcaciones mayores se suele utilizar también el calado medio marcado en el casco. En embarcaciones menores incluso es posible que ni siquiera sea necesario colocar números de calado, pero en embarcaciones grandes y además embarcaciones de carga, esto es de carácter obligatorio. Tenemos también la manga de la embarcación, que corresponde a la distancia medida en una vista transversal a lo ancho de su geometría, es decir, la embarcación de costado a costado. Y al igual que la oslora, tenemos también una medida que es la manga en flotación, que se refiere a la medida de la manga
pero en la línea de flotación. En este caso de la imagen de ejemplo, pues estos costados son rectos, por lo tanto las dos esloras, las dos mangas son iguales. Si la geometría de la embarcación fuera de tal forma que se fuera afinando hacia abajo, la eslora en flotación fuera menor que la eslora máxima de la embarcación. El asiento es un término que lo que nos representa es la diferencia entre el calado de popa y calado de proa a una flotación determinada. Es decir, las embarcaciones como tienen cargas que son variables, como pueden ser personas, como pueden ser paquetes, como pueden ser contenedores. La ubicación longitudinal de esas cargas hace que los calados tengan variaciones durante su operación. Por eso, este término es importante y nos ejemplifica si una embarcación se encuentra, como se dice, asiento positivo, quiere decir que tiene su popa más hundida y su proa más levantada. Y cuando hablamos de asiento negativo, cuando tiene su proa más levantada y su proa más hundida, ya en flotación. Y el término carena, que es el término que corresponde a la geometría, que corresponde al volumen limitado por todo el volumen del casco y la superficie de flotación. Es decir, representa todo aquello que se encuentra por debajo de la flotación, tanto en volumen como en área y en otras propiedades que veremos más adelante. Generalmente las embarcaciones, sus propiedades que gobiernan su desempeño están basadas en las propiedades de esa carena, porque es el componente que se encuentra dentro o sumergido del agua. Habíamos dicho habíamos colocado en la definición inicial que una embarcación es toda una plataforma que se encuentra semisumergida en agua y se desplaza. Por lo tanto, a esa parte sumergida es la que llamamos carena. Es un atributo geométrico, básicamente. Sigamos adelante con unas líneas imaginarias o referenciales que se encuentran en los buques, que son las líneas denominadas perpendicular de popa y perpendicular de proa. Se trazan en donde la línea de flotación de la embarcación coincide con el casco hacia la proa en su curva. Esto se llama roda. En esta curvatura o alguna, pues en este ejemplo, en esta forma curva, en otro ejemplo es recta, en otro tipo de embarcaciones es recta, en otras es inclinada. Entonces la intersección de esa línea de flotación con esa parte más extrema hacia proa de la embarcación se traza lo que es la perpendicular de proa, y hacia popa, esa perpendicular de proa eh, usualmente o se suele colocar en la línea donde se encuentra el eje del timón. El timón es este elemento que se encuentra hacia popa de la embarcación y que le permite dar gobierno, es decir, que le permite orientar la propulsión hacia la dirección donde quiero llevar la embarcación, donde queremos llevar la embarcación. También es usual que si la embarcación tiene una forma recta en su espejo, o en su parte más, en su extremo más hacia popa, también puede ser colocado en esa posición la perpendicular de proa. Estamos ya entrando a lo que es la geometría de la embarcación a través de las líneas referenciales, como son perpendicular de proa y perpendicular de popa. Otro concepto básico e importante es el concepto de la hora viva o carena y la obra muerta. Ya anteriormente hablamos de la carena, que es aquella superficie que se encuentra completamente sumergida, y la obra muerta, que es aquella parte de la embarcación que se encuentra por fuera del agua. Aquí podemos encontrar que cada una de estas zonas del buque presenta diferentes características y diferentes propiedades, le aporta diferentes propiedades al desempeño de la embarcación. La línea de flotación nos permite dividir entre lo que es la obra viva de una embarcación y lo que es la obra muerta. La obra viva, la parte sumergida, la obra muerta, la parte no sumergida. Las embarcaciones sabemos que muchas de ellas son de carga y por lo tanto durante su operación esa línea no es permanente. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo tengo una embarcación descargada, esa línea de flotación va a estar muy abajo porque el buque va a flotar más de la cuenta. Más adelante pues hablaremos un poco en términos más técnicos sobre esto. Y al contrario, cuando se encuentra cargada, va a estar un poco más hundida, por lo tanto, aumenta la hora viva y reduce la hora muerta. Un ejemplo práctico de la diferencia entre la hora viva y la hora muerta es incluso la pintura, el recubrimiento de estas zonas. Cuando se hace una embarcación, se utilizan unos esquemas de pintura diferentes para la hora viva que para la hora muerta, ya que la hora viva se encuentra primero en contacto con el agua, tiene una capacidad corrosiva mucho mayor que el aire. Además,
puede haber sólidos en suspensión, y si estamos hablando de navegación marítima, puede haber vida silvestre que busca su hogar en el casco y se aloja generándole problemas de resistencia a la embarcación. Y en la obra muerta ya se puede utilizar quemas de pintura que no tienen necesidad de tener componentes anti-incrustantes e inclusive, pero tiene, por otro lado, tiene consecuencias con la resistencia en el viento de la embarcación. Es decir, la obra muerta es la que me condiciona la resistencia que le ofrece el viento al movimiento de la embarcación. Seguimos con algunos conceptos básicos. Si tienen alguna pregunta o duda, pues también estoy atento a la ventana del Teams, donde puedo ver las manos levantadas o los comentarios en el chat. Hablamos de la escora o gil, algunos términos se los estoy dando tanto en español como en inglés porque en la náutica, en el ambiente náutico, marítimo, naval, fluvial, se tiene esa dualidad. Muchos términos se manejan en inglés, muchos términos en español. Entonces, en algunos estoy colocando de una vez su equivalente en inglés. La escora, tenemos, la escora se refiere a las inclinaciones transversales de la embarcación. Lo podemos representar en esta imagen donde la línea azul corresponde a la flotación de la embarcación. Cuando una embarcación se dice que no tiene escora, o sea, su escora es 0 grados, su rotación, quiere decir que su rotación se encuentra completamente perpendicular a su eje vertical. Es decir, la escora no tiene ningún tipo de inclinación. Cuando la embarcación no se encuentra completamente perpendicular a esa flotación, se genera una flotación desuniforme, es decir, tiene mayor distancia a la línea de flotación de un lado que del otro. Se dice que el buque está escorado. La escora se puede dar por dos razones. Una, por una fuerza externa, como el viento, como un movimiento de cargas. Ese tipo de fuerzas que pueden irse le generan un tipo de escora conocida en inglés como heel. Tal vez en inglés sí, existen dos términos para la escora, en español solamente existe uno para la escora. Y hablamos también de escora permanente o list cuando la embarcación tiene esa inclinación por cuenta de sus pesos propios. Es decir, se encuentran fuerzas al interior de la embarcación que hacen que se incline. Por ejemplo, si todos los pasajeros de una embarcación que esté viendo las ballenas en Bahía Málaga se van hacia un costado, la embarcación se va a inclinar. Eso se puede determinar que es un LIS porque es una fuerza externa, es una fuerza de una carga propia del buque. En términos de español, ambos se traducen como escora. Tenemos el francobordo, que es un parámetro muy importante para la seguridad de la embarcación, tanto fluviales como marítimas, ya que me ejemplifica lo que es la reserva de flotación de una embarcación. Si lo vemos aquí en la imagen, el francobordo es la distancia que se encuentra desde la flotación de diseño hasta las cubiertas del buque. En una embarcación que no tenga cubierta, se considera francobordo hasta donde se encuentre el costado de la embarcación. ¿Por qué es importante? Porque nos representa esa reserva de estabilidad, esa reserva de flotabilidad. A mayor francobordo, mayor reserva de flotación. Sin embargo, también tiene algunas consecuencias negativas, como por ejemplo el aumento en la altura del centro de gravedad vertical cuando se hace un diseño con un francobordo excesivo. Entonces, es un parámetro que nos ayuda dotar a la embarcación de una buena reserva de estabilidad, una nueva reserva de buoyancia, pero hay que manejarlo con cuidado para no entrar en condiciones de embarcaciones inestables o también para no incurrir en excesos de costos de construcción, porque pues todo lo que se coloque de francobordo de más, por decirlo de alguna forma, va a ser material de más y por lo tanto va a ser un costo de más de la embarcación. Me hace una pregunta relacionada con la temperatura del agua. La temperatura no incide directamente en la geometría, a menos que estemos hablando de una embarcación de acero que va a navegar en el polo, en aguas árticas, donde muy seguramente el coeficiente de dilatación del acero y su temperatura externa va a hacer que tenga leves desplazamientos en sus dimensiones. En ese sentido, puede que sí, pero no son tan comunes y no son tan severos los efectos, pero la temperatura del agua sí tiene efectos en parámetros de desempeño, como por ejemplo la flotación, la temperatura del agua y la salinidad definen
junto con la densidad, define qué tanto flota una embarcación en una condición dada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la variación de temperatura de salinidad condiciona el nivel de flotación de la embarcación, así como muchos sistemas a bordo de las embarcaciones, como sistemas de aire acondicionado, sistemas de aguas de mar o de río, van a condicionar su desempeño por la temperatura del agua, más no la geometría o las dimensiones principales de la embarcación. Henry, ¿claro con la Gracias. respuesta? Sí, sí, señor. Muchas gracias, ingeniero Omar. Muy amable. Bueno, seguimos adelante con más términos muy básicos que nos van a permitir, tanto en esta charla como en la siguiente que vayan a tener, pues conocer de qué estamos hablando en cuanto a componentes de una embarcación. Aquí vamos a hablar lo que tiene que ver con el peso. Hay una sección más adelante donde hablaremos un poco más de hidrostática, pero aquí en este punto hablaremos de los desplazamientos. El desplazamiento podemos decir que equivale al peso de la embarcación. ¿Por qué se llama desplazamiento? Lo veremos más adelante, pero asimilémoslo como el peso de la embarcación. Podemos decir que el peso en rosca, conocido en inglés como light ship, es el peso de la embarcación recién construida solamente con sus maquinarias y sus instalaciones fijas. Es decir, es una embarcación antes de tener personas, carga, elementos que no fueron colocados en la construcción, sino que se ingresan después de construido. Tenemos el desplazamiento en lastre, que corresponde a los pesos de la embarcación con los pesos mínimos para mantener su estabilidad. A medida que cuando la embarcación se encuentra en condición de desplazamiento en rosca, muy probablemente se encuentre en una condición de inestabilidad. Más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero muy probablemente se encuentre en una condición de inestabilidad. Para que la embarcación que se encontraba inicialmente en rosca pase a ser estable, se genera una condición de carga en la cual se le agregan pesos a la embarcación en una condición denominada desplazamiento en lastre, en la cual ya ella se encuentra en una condición estable. A eso le llamamos desplazamiento en lastre. Tenemos también el desplazamiento en máxima carga, que es cuando tenemos la embarcación con todos sus pesos a bordo, todos los pesos considerados durante el diseño que iba a llegar a tener, sea su carga propia, sea su carga de transporte, y tenemos el peso muerto. El peso muerto es todo eso que la embarcación carga. Llámese fluidos, llámese líquidos, llámese hidrocarburos, llámese contenedores, llámese pellets, lo que nos lleva a una primera fórmula muy sencilla en la cual podemos decir que el desplazamiento en máxima carga de una embarcación es igual al desplazamiento en rosca más el peso muerto. Esto es la forma más simple de comprender esa relación entre los diferentes desplazamientos de una embarcación. Una manera de representar también o poder palpar de una manera visual todos esos desplazamientos, y es un componente muy importante de las embarcaciones, son los números de calado o marcas de calado. Son números que físicamente se colocan en las embarcaciones, ya sea pintado, ya sea soldado, pero la intención es que estén colocados de manera física, que sean visualmente apreciables, no tanto por las personas que están a bordo, porque es muy difícil una vez estar uno a bordo de una embarcación poder ver los números de calado, pero sí por personas que se encuentren desde el puerto, desde el muelle, desde una visión externa de la embarcación. Podemos decir que es una numeración colocada en los costados del buque para determinar visualmente los calados, valga la redundancia, pero lo que me determina los calados, lo que representan los calados realmente es el peso del buque. Es decir, lo importante o lo más importante, no es lo único importante, lo más importante en este caso es determinar el peso del buque, pero también saber dónde se encuentra el fondo del buque, sobre todo cuando hablamos de embarcaciones fluviales o embarcaciones que navegan en baja profundidad. No solamente son útiles para determinar cuánta carga lleva un buque, sino también muy útiles para determinar qué tanto se encuentra el fondo del buque, del fondo de la vía donde esté navegando. Ellos están colocados, esto está normalizado, se encuentran normativas que nos indican cuánto debe medir un número, cuánta distancia debe haber entre número y número. Y podemos también decir que se encuentran en dos tipos de escala, una escala numérica por centímetros y una que es esta que vemos acá arriba, un sistema métrico, y una escala en pies. Eso digamos que depende del lugar de construcción del buque, depende de la normativa
local donde ha sido construido el buque, depende del armador también, o sea, el armador es la persona dueña de la embarcación. El término marítimo para esta persona o para esta entidad es armador, es aquella persona que encarga la embarcación y, y la opera o la explota comercialmente si es una embarcación de comercio. Como les comentaba, lo importante y su función fundamental es dar una lectura visual de cuál es la condición de carga de una embarcación. Está muy relacionada con parámetros que veremos más adelante y también con aspectos como la estabilidad de la embarcación, porque es la forma en que se captura la información de la condición de carga en cualquier momento de una embarcación. También lo mencioné antes, las embarcaciones de bajo calado, embarcaciones menores, no suelen usar este tipo de marcas, ya que este tipo de embarcación, de embarcaciones menores, no entran dentro de una categoría de embarcaciones de carga. Entonces, algunas lo colocan, otras no, no es obligatorio. En las que lo tienen, pues les ayuda a determinar la condición del bote, de asiento, de trimado, de carga. Las que lo tienen por obligación, le va a servir a las autoridades y a los inspectores de los puertos para saber qué tan cargado llega una embarcación a a un sitio. Antes de abordar la última parte relacionada con con las terminología naval, quería pues también hacer aquí una pequeña intervención sobre de pronto lo que algunos podemos pensar que es un río, como por ejemplo los artistas que pintan el río como lo ven aquí, un paisaje tranquilo, silencioso, bucólico, con pájaros, trinos, todo es paz y tranquilidad, con la realidad. Cuando hablamos de la navegación fluvial, no necesariamente estamos hablando de una navegación menos exigente o severa que la navegación marítima. Entonces, a pesar de que para los artistas, los poetas, los cantantes, el río es una fuente de inspiración para los marinos, para los ingenieros que diseñan buques fluviales, para los operadores, pues resulta que los ríos son un poco más complejos. Aquí, con este par de videos, pues quería de pronto hacer esa pequeña intervención antes de pasar al siguiente tema en que nos encontramos. Eh, la pregunta que me hacen en el chat, Henry, ¿cuál es la entidad o instituto que regula este tipo de conceptos en la fabricación de una nave? Realmente, como les decía, en lo que tiene que ver con términos navales, existe una normativa ISO. Creo que de pronto en el transcurso de de la charla, en algún break, podría traerles esa referencia que tiene una recopilación de la terminología naval. Pero la verdad es que es algo muy local, muy propio de cada zona, región. No existen términos únicos y universales. Eh, si vamos hacia aquí, por ejemplo, en Colombia, si una embarcación se encuentra con un asiento negativo, aquí le decimos que se encuentra aprobada, pero si vamos a Ecuador, allá le van a decir que se encuentra encabuzada. Entonces, digamos que la terminología no está rigurosamente normativa. Sin embargo, cuando queremos hacer un proyecto, por ejemplo, bien referenciado, podemos citar la norma ISO. Quedo con la tarea de conseguirle la referencia, la cual nos permite dar una recopilación de definiciones de conceptos que en los cuales podemos trabajar un proyecto desde el inicio hasta el final. Pero que exista una única, que sea exigible por una entidad, llamarlo de una u otra forma, no, un parámetro o una dimensión, no se tiene establecido de esa forma. No hay una rigurosidad sobre esos temas. Listo, gracias. Gracias, muy amable. Vale, señor, entonces vamos a ver primero unas imágenes de ocurridas en el río Paraná. Vemos una situación bastante peligrosa. Esperemos que pues, esas vidas humanas no se hayan perdido, pero obviamente vemos como en un río, aquí vamos a parar un momentico en una imagen que se encuentra aquí. Este es un río, como le dice el Paraná, se encuentra tanto, pensaré que pescadores artesanales. Por acá tenemos una persona que se encuentra en una moto recreativa. Por acá tenemos unas personas que están en una embarcación tal vez de pesca deportiva, no es claro.
y por acá tenemos una enorme barcaza de carga. Todo eso en un espacio confinado, ya que los ríos se pueden considerar en algunos tramos espacios confinados, a diferencia del mar que digamos que tiene una extensión inconmensurable, el río pues sí está confinado por sus riberas. Entonces, esta es una situación potencialmente muy riesgosa en la cual una barcaza de carga pues desafortunadamente arrolló una embarcación de pasajeros. Escape no afectan en gran medida el En funcionamiento el del motor. siguiente video, siguiente ejemplo, Lo que ocurre podemos es ver que cómo una las fuerzas de serrana la puede corriente quedarse en un río en llegan a ciudad ser totalmente tan cerrada y poderosas que ni el siquiera gas un caliente remolcador es capaz de tiene evitar que el un río reducto arrastre a un acelera buque que se cuando encuentra sin es gobierno. pequeño y en términos Creo que hay un generales micrófono abierto por ahí. como Le para agradezco si pueden hacer más cerrarlo. Gracias. Muchas gracias. Entonces vemos cómo esta situación ocurrió en Ecuador, en el río Guayas, y el buque es el buque escuela de la Marina de Brasil. Vemos cómo ni siquiera dos remolcadores pudieron evitar que el río arrastrara a esta embarcación y afortunadamente no le provocaran volcamiento. Afortunadamente este tipo de embarcaciones, por su diseño, con los buques escuela y los veleros en general, están diseñados para soportar grandes ángulos de escora. Por eso, pues, el buque realmente no logró darse vuelta. Pero ya con estos dos videos vemos que los ríos realmente son agresivos, son peligrosos, pues pueden producir accidentes que cobren tanto daños materiales como daños como vidas humanas. Recientemente creo que también, seguramente todos han escuchado la noticia de que durante las últimas semanas se habló mucho de una embarcación que tumbó un puente en Baltimore, Estados Unidos. Es una situación muy parecida a lo que le ocurrió a este velero. Perdió gobierno, perdió propulsión y la corriente del río lo arrastra. Es algo que en la navegación marítima no ocurriría, ya que las corrientes marítimas son muy inferiores a las corrientes fluviales. Si este buque se queda sin gobierno o sin propulsión en alta mar, se queda en una condición denominada como deriva y se podrá desplazar, pero muy lentamente por el viento o por las corrientes del mar que son muy bajas a nivel de superficie. Pero en el río no. En el río una pérdida de gobierno, pérdida de propulsión significa un evento como estos, donde pues hay muchas pérdidas y mucho riesgo a la vida humana. Esto lo mencioné, ya que el siguiente punto que vamos a ver tiene que ver con las estructuras. Entonces, los buques tienen que estar dimensionados y diseñados para soportar eventos como aquellos que vimos en esos videos de la diapositiva anterior. A través de un repaso muy breve sobre las estructuras de las embarcaciones, sus diferentes componentes, vamos a cerrar este capítulo de terminología naval. Podemos decir que que las estructuras navales es una red de componentes, piezas, partes, perfiles, ángulos que le dan forma y rigidez a las embarcaciones. Es decir, me sirven para que la embarcación tome su forma exterior, pero también me sirve para que sea capaz de soportar todos los eventos externos e internos que sometan a un esfuerzo su, su, su geometría. Es así que la estructura debe ser capaz de garantizar suficiente rigidez, resistencia, seguridad, estabilidad y muchos otros requisitos que pueden ser requeridos por el armador o exigibles por una administración o por una normativa internacional. Podemos clasificar las estructuras de una embarcación a manera muy gruesa en longitudinales y transversales, orientándonos también hacia los ejes de la embarcación. El eje longitudinal de la embarcación sería este eje, por lo tanto todas estas estructuras que vemos acá se consideran estructuras longitudinales y el eje transversal o el plano transversal de la embarcación sería una tajada como esta que se hizo en este ejemplo, y toda esta estructura que va de costado a costado es la que se denominaría estructura transversal. A su vez, las estructuras se dividen de acuerdo al aporte que le dan a la resistencia global de la embarcación y podemos, a grosso modo, clasificarlas como estructuras primarias, secundarias o terciarias y locales, y terciarias o locales. Por ejemplo, en este caso hablaremos de lo que es la cuaderna maestra. La cuaderna maestra es la representación de una sección, aproximadamente la sección media del buque, y que me presenta la
cómo es el arreglo estructural general de la embarcación hacia proa de esta sección y hacia popa de esta sección. Tiene dos vistas, una vista de las estructuras hacia popa, tiene una vista de las estructuras hacia proa, y generalmente se trata de que esta cuerda maestra se coloque en una ubicación del buque que me represente toda la estructura vertical de la embarcación. Es decir, si este buque, que no es el ejemplo, pero si este buque tuviese una superestructura o una estructura arriba de esta, muy seguramente la cuerda maestra o el dibujo de la cuerda maestra me estaría representando inclusive esa parte hacia arriba de estructura de la embarcación. La cuerda maestra, aquí hablaremos únicamente del aspecto, digamos, gráfico, pero es el resultado del primer cálculo estructural del buque. La primera vez que se sienta un diseñador a hacer la estructura de una embarcación y tiene que calcular cada elemento transversal, longitudinal, primario y secundario, su resultado es una memoria de cálculo y una cuaderna maestra. Por eso la importancia de traerlo acá. Estamos hablando de aspectos muy generales del diseño y bueno, para no pasar por alto la estructura, les traje el ejemplo de la cuerda maestra. Ya si vamos a escudriñar un poco más, nos vamos hacia lo que son las estructuras primarias, las cuales principalmente son los mamparos y las cubiertas. Su principal función es garantizar la compartimentación estructural, la estanqueidad de la embarcación. No es lo mismo una embarcación de 20 metros que tenga 5. Cada mamparo es una de estas paredes interiores que se encuentran en la embarcación. A medida que cada una de estas paredes se coloca a su interior, se genera lo que es la compartimentación de la embarcación y eso me permite principalmente, perdón, garantizar la flotabilidad desde el punto de vista de que cada espacio se puede inundar sin inundar el siguiente. Cada espacio de estos o cada volumen de estos se convierte en un volumen inundable y cada mamparo se convierte en esa barrera que me permite, que me impide que la inundación se extienda hacia otra zona del buque. Entonces los mamparos, además de generarle rigidez a la embarcación, pues le proporcionan también, además, la estanqueidad y la seguridad ante eventos como las colisiones, por ejemplo. Esta es una de las estructuras primarias. Cuando hablamos de estructuras secundarias, hablamos de las esloras o vigas, por ponerlo en términos de perfiles estructurales comerciales. Son vigas que van a lo largo de los ejes longitudinales de la embarcación, son estas que se encuentran acá arriba. Son los elementos que le dan la principal rigidez longitudinal a la embarcación. Digamos que una embarcación que normalmente es más larga que ancha, o sea, tiene más eslora que manga, sus momentos o sus esfuerzos principales van a estar a lo largo de los ejes longitudinales. Por lo tanto, estas estructuras primarias y secundarias se encuentran orientadas hacia esos ejes longitudinales de una embarcación típica donde tenga mayor eslora que manga. Tenemos los palmejares, que son estas estructuras también longitudinales, pero que se encuentran hacia los costados de la embarcación. Las esloras se suelen colocar debajo de las cubiertas y y en el fondo de la embarcación, y los palmejares se suelen colocar hacia los costados de la embarcación. En la medida que una embarcación es muy alta, se tiene una altura pronunciada hacia los costados, estos palmejares pues van a aparecer más de una vez o una sola vez dentro de la configuración estructural de la embarcación. Entonces, hemos hablado de esloras, hemos hablado de palmejares, hemos hablado de cubiertas, ahora estamos hablando de estructuras secundarias, mamparos también, como son las cuadernas y las varengas. Estas son estructuras secundarias porque me permiten hacer conexiones y proveer momentos de sección a la configuración estructural de la embarcación, generando zonas como estas que son zonas llenas de metálicas o zonas de material que le aporta rigidez a la embarcación, porque pues también si tuviésemos una embarcación de madera también aportaría esa alma de la madera a esa estructura de la embarcación. Tenemos lo que son las cuadernas y lo que son las varengas. Las cuadernas es la conformación de varios elementos estructurales. Todo esto, digamos que está aquí, es una cuaderna y pues el buque está conformado por muchas cuadernas. Me regreso a esta imagen donde tenemos mamparos cada cierta distancia, pero entre mamparo y mamparo pues va a haber cuadernas. ¿Cuántas? Pues lo dirá el diseño estructural, pero entre mamparo y mamparo va a haber cuadernas que son estas secciones transversales. Tenemos también como estructuras secundarias lo que son los puntales. Los puntales son perfiles verticales, perfiles normalmente cuadrados, normalmente circulares o tipo tubería, que le dan pues resistencia vertical
o reciben cargas desde las cubiertas hacia el fondo de la embarcación. A medida que subimos los niveles de una embarcación, normalmente los espesores de las estructuras comienzan a reducir. Las estructuras más fuertes o con mayores espesores se encuentran en las cubiertas o en las partes más bajas de la embarcación, y las estructuras más delgadas o más livianas se encuentran hacia las zonas más superiores de la embarcación. Y finalmente tenemos las estructuras terciarias, que son generalmente refuerzos que recorren el buque de manera longitudinal, en algunos casos de manera transversal, en algunos casos de manera horizontal, pero hablamos de perfiles tipo platina, tipo ángulo, tipo bulbos, que recubren la embarcación en toda su extensión, proporcionando resistencia adicional. En algunos casos también ayudan a mantener las formas. Algunos casos se colocan no solo para proveer resistencia estructural, en otros casos también se colocan para que las formas de la embarcación sean estéticas, para que tengan una buena conformación las curvas de las embarcaciones. Entonces aquí con estas estructuras terciarias damos por cierre al primer módulo de tecnología naval, donde hicimos un repaso de dimensiones principales, hicimos una visión de las diferentes orientaciones, cuando estoy a bordo de una embarcación, cómo llamarle a cada ubicación del buque. A ese momento fue cuando hablamos de las aletas, cuando hablamos de las amuras, de babor, de estribor. Y ya en esta parte de estructuras, pues ya vimos un componente de los principales del buque, porque es el que le da la conformación, la forma a la embarcación, y aprendimos nuevos términos como fueron mamparos, esloras, paos. Entonces, aquí damos por terminado esta primera parte de terminología y podemos pasar al siguiente módulo